Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan holgazanes? Hoy vamos a hablar del primer principio de la termodinámica, fundamental, muy importante. El primer principio, vamos a definirlo de manera sencilla, diciendo que la energía no puede ser ni creada ni destruida, solamente puede ser transformada, ¿sí? Podemos pensar en un montón de ejemplos, ¿sí? Si nosotros dejamos caer una piedra, esa piedra tiene, si tiene cierta altura, tiene energía potencial que se va a ir transformando en energía cinética, pero siempre la energía mecánica va a ser constante si no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Aún si hubiera trabajo de fuerzas no conservativas, lo que varíe la energía mecánica va a ser igual al trabajo de esas fuerzas no conservativas. El trabajo tenemos que verlo como otra expresión de la energía, no es otra cosa que energía también el trabajo, ¿sí? Un ejemplo que podemos dar, nosotros colocamos energía en el automóvil cuando le cargamos nafta, ¿sí? energía química, esa energía que tiene la nafta, que nos provee la nafta, ¿qué nos permite? Nos permite que el auto se mueva, o sea que se transforme en energía cinética, pero también se produce calor, ¿sí? Si nosotros tocamos, por ejemplo, el motor va a estar caliente, hay una transformación de esa energía química en calor. También en electricidad, porque el auto al estar en funcionamiento está cargando la batería, ¿sí? Entonces, la suma de todas esas energías es igual a la energía que nosotros aportamos, ¿sí? Eso es lo que dice básicamente el primer principio y lo vamos a plantear desde la siguiente expresión. La cantidad de calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo, ¿sí? En realidad se suele ver esta fórmula, y si yo paso el trabajo restando, la vamos a encontrar así a esta expresión. La variación de energía interna es igual a la cantidad de calor intercambiado menos el trabajo. O sea, pasé el trabajo restando, pero estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Se acostumbra a utilizar así, pero la vamos a analizar desde este lado. Si yo tengo un sistema, que vamos, para simplificar la cosa, vamos a pensar en un gas que está dentro de un recipiente, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un cilindro con un pistón móvil, ¿sí? Si yo tengo, vamos a suponer, un cilindro, ese va a ser el gas de acá adentro, que va a estar encerrado acá, para mí va a ser mi sistema y con eso vamos a explicar, ¿sí? Acá estoy dibujando el pistón móvil y yo tengo un gas acá. Este gas que está acá encerrado tiene una energía, un conjunto de energías que la vamos a llamar energía interna, ¿sí? O sea, la suma de todas las energías que pueda tener la sustancia, en este caso el gas, lo vamos a llamar energía interna. Y básicamente nosotros vamos a trabajar la energía interna como la energía cinética que tienen las moléculas que se están moviendo. Las moléculas se están moviendo, ¿sí? O sea, tienen energía cinética. Y entonces, de esa forma, la energía interna va a depender directamente de la temperatura. O sea, si aumenta la temperatura del gas, va a aumentar su energía cinética. Si disminuye, va a disminuir su energía cinética. O puede ser que permanezca constante la temperatura, en ese caso la variación de energía interna va a ser cero. Ahora bien, yo a mi sistema le puedo hacer una entrega calórica. Ese calor que yo le entrego se puede transformar en dos cosas. Se puede transformar o bien en toda energía cinética, suponiendo que este pistón no se mueva, o podría transformarse toda en trabajo, manteniendo constante la temperatura, ¿sí? Todo ese calor que yo le entrego a mi sistema se puede transformar en trabajo. ¿Cuándo va a haber trabajo? Para que haya trabajo, el trabajo de un gas, tiene que haber una variación de volumen. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que el mismo gas desplace este pistón hacia afuera. En ese caso, ahí va a haber un trabajo, el trabajo lo hace el gas y como vamos a ver en un ratito, el trabajo va a ser positivo. También podría ser que el trabajo sea negativo, sí, si el trabajo es externo, si así nosotros comprimimos el gas, ahí vamos a hablar de trabajo negativo, pero en un ratito. Por lo pronto, yo lo que quiero dejar en claro es que el calor que yo le entrego, o mejor dicho, el calor intercambiado, porque yo le puedo dar una cantidad de calor y parte del calor se va a la fuente fría o al ambiente, ¿sí?
Por lo general el ambiente es la fuente fría. Entonces vamos a hablar de calor intercambiado, o sea, la diferencia entre lo que gana de calor y lo que pierde de calor. Entonces, esa diferencia de calor, ¿sí? O sea, ese calor intercambiado se puede expresar tanto en una variación de energía interna o en un trabajo o, como pasa en la mayoría de los casos, en ambas cosas. Pero la suma de esa energía interna, de esa variación de energía interna y de ese trabajo tiene que ser igual a la cantidad de calor intercambiado. Entonces, vamos a ver, supónganse que nosotros tenemos una máquina, vamos a poner la M de máquina, ¿sí? Y bueno, la máquina por lo general hace un trabajo, depende del tipo de máquina que estemos hablando. ¿Sí? Una máquina térmica, ¿sí? Suele hacer un trabajo, o sea, la necesitamos para que haga un trabajo. Pero hay máquinas a las cuales nosotros le tenemos que dar trabajo, le tenemos que dar energía, ¿sí? Como pasa en las máquinas frigoríficas. Y bueno, en esta máquina absorbe calor y puede ocurrir o no una variación de su energía interna. Bien, la cosa va a ser así. Cuando es el gas el que hace el trabajo, vamos a decir que ese trabajo es positivo. Cuando el trabajo es externo, ese trabajo va a ser negativo. Con respecto al calor, si la máquina o el gas, porque estamos analizando lo que pasa en el gas, absorbe calor, vamos a decir que ese calor es positivo, y si pierde calor va a ser negativo, ¿de acuerdo? Fíjense esto que voy a hacer acá, este esquema representa qué es lo que sucede con la energía en una máquina térmica. Va a ser muy común este dibujito, lo van a ver muchas veces. Acá este rectángulo está representando lo que se conoce como la fuente caliente, o sea, la fuente que aporta energía, que puede ser una caldera, por ejemplo, ¿sí? Y va a tener una temperatura 1 que se va a llamar temperatura de la fuente caliente. Esta fuente caliente le va a hacer una entrega calórica a esto que representa la máquina, ¿sí? La máquina cumpliendo ciclos. Ahora después vamos a ver qué es un ciclo. Esta fuente caliente es una entrega calórica que se denomina cantidad de calor 1 o calor de la fuente caliente. Esta máquina puede realizar un trabajo y parte de este calor que la máquina absorbe se libera, ¿sí? A la fuente fría. O sea que acá voy a tener una temperatura 2 y acá el calor que se cede a la fuente fría. Por lo general la fuente fría es el ambiente, ¿sí? Cuando nosotros agarramos y tocamos, ¿sí? Por ejemplo, una máquina está caliente, bueno, está liberando calor a la fuente fría. Lo importante de todo esto, cuando nosotros trabajemos en una máquina térmica, y lo que tenemos que analizar es en primera instancia que la variación de energía interna va a valer 0. ¿Y eso por qué en una máquina o en un diagrama de esto la variación de energía interna vale 0? Porque la máquina, o sea, una vez que alcanzó su temperatura de trabajo, no cuando se está calentando ni cuando se está enfriando, pero cuando ya alcanzó su régimen de trabajo, la temperatura es constante. Y como dijimos antes, la variación de energía interna depende de la temperatura. Si la temperatura no varía, la variación de energía interna va a valer 0. Entonces, si la variación de energía interna vale 0, me va a quedar que la cantidad de calor intercambiado va a ser igual al trabajo. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a pensar siempre? Que toda la cantidad de energía que entra en forma de calor a la máquina se tiene que transformar en trabajo y en calor para la fuente fría. O sea, dicho clarito, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. O sea, la cantidad de calor 1 tiene que ser igual al trabajo más la cantidad de calor 2. ¿Sí? Y puede variar, o sea, si yo entrego 100 joules, por ejemplo, la fuente caliente entrega 100 joules, pueden ir 30 se pueden transformar en trabajo, ¿sí? Y 70 se tiene que ir a la fuente fría. O sea, la suma de estos dos siempre me tiene que dar igual a la cantidad de calor que entró, ¿sí? Fíjense, yo paso calor 2 restando, me queda calor 2 menos calor 1, que sería lo que varió el calor, o sea, el calor intercambiado. Y esto se tiene que cumplir siempre para resolver los problemas. Ahora bien,
Las máquinas van a tener mayor o menor rendimiento. Cuando nosotros pensamos en rendimiento, lo que estamos pensando es en el trabajo. Nosotros queremos aprovechar al máximo la energía y que el trabajo sea al máximo dado una entrega energética. Entonces, cuando nosotros hablamos de rendimiento, vamos a plantear el rendimiento de la siguiente manera. Como el trabajo dividido la cantidad de calor de la fuente caliente multiplicado por 100 si lo quiero en porcentaje. O sea, vamos a suponer que la fuente caliente entrega 100 joules y 50 joules se van en forma de trabajo que hace la máquina. Ahí estamos hablando de un rendimiento del 50%, o sea, la máquina aprovechó la mitad de la energía que absorbió. En ese caso serían 50 sobre 100, me da 0,5, por 100 me da 50% de rendimiento, ¿sí? Así que el rendimiento lo vamos a trabajar con esta expresión. Hay otra cosa importante que es el rendimiento máximo ideal o rendimiento de Carnot. O sea, Carnot diseñó una máquina teórica en donde el rendimiento sería el máximo posible. Y bueno, la expresión que nos permite calcular el rendimiento ideal o de Carnot va a ser igual a 1 menos la cantidad de calor que se va a la fuente fría dividido la cantidad de calor que entrega la fuente caliente. Con esta expresión yo podría calcular el rendimiento máximo de una máquina. Con este calculo el rendimiento real. Y esta expresión también, haciendo unos desarrollos matemáticos, se puede determinar este rendimiento haciendo 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y lo que me dé acá, si yo lo quiero en porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100, ¿sí? ¿Sí? O lo mismo acá para tenerlo en porcentaje multiplicamos por 100. Si no me va a quedar un número comprendido entre 0 y 1, pero si es 0,3 es el 30%, si es 0,7 70%. Lo importante también del rendimiento ideal o de Carnot, que cuando más alejadas estén las temperaturas de la fuente caliente con respecto a la temperatura de la fuente fría, mayor va a ser el rendimiento ideal. Bueno, vamos a hablar ahora de los diagramas presión-volumen. Un diagrama presión-volumen, o sea, la presión en función del volumen de un gas, nos permite analizar un montón de cosas. Vamos a poner acá presión y acá volumen. Primero vamos a ver las distintas evoluciones que se pueden dar en un gas. O sea, yo podría tener un gas que ocupe cierto volumen y que ejerza cierta presión. Vamos a ponerle volumen 1, presión 1, ¿sí? O sea, este sería el punto 1. ¿Y qué puede pasar? Bueno, nosotros podríamos hacer que este gas aumente su temperatura y por ende, manteniendo en un volumen rígido, por ejemplo, un recipiente rígido, por ejemplo, le entregamos calor, hacemos que aumente la temperatura y la temperatura se va a ver reflejada en un aumento de presión. Y ese aumento de presión podría ser tranquilamente a volumen constante, ¿sí? Entonces yo podría alcanzar una situación 2, en la cual tengo el mismo volumen, pero aumentó la presión. La evolución tenemos que indicar en qué sentido va, puede ir de 1 a 2 o podría ir de 2 a 1 si hacemos el proceso inverso, es exactamente lo mismo. A esta evolución a volumen constante se la conoce como isocórica. Vamos a ponerlo, basta, está. O sea, ¿qué es una evolución isocórica? Una evolución que se da a volumen constante. Una cosa importante, que yo acá en el punto 1 y en el punto 2 tengo distintas temperaturas. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, por ley de los gases, ¿sí? Yo si hago presión por volumen, si yo tengo, por ejemplo, una determinada cantidad de gas, presión por volumen, nRT, ¿sí? Si yo paso N y R dividiendo, ¿sí? N y R van a ser constantes, porque si yo tengo, R es constante, la constante universal de los gases, y N yo tengo una determinada cantidad de gas que no se escapa dentro del recipiente. Entonces yo puedo observar la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura, o sea, en donde el producto P por B,
¿sí? Presión por volumen, sea mayor, la temperatura tiene que ser mayor. Entonces yo acá a simple vista puedo decir que la temperatura en el punto 2 es mayor a la temperatura en el punto 1, porque el producto B por P es mayor en 2 que en 1, ¿sí? Y bueno, también, o sea, todos los puntos en donde la temperatura es constante, ¿sí? Se llama isoterma. O sea, yo acá tendría una determinada isoterma, ¿sí? La isoterma 1. Acá tendría una isoterma 2, ¿sí? Son ramas de hipérbola. Y cualquier punto que esté sobre la isoterma va a estar a temperatura constante. O sea, ¿qué es una isoterma? Y bueno, una isoterma es una evolución a temperatura constante. Isocórica dijimos que es a volumen constante. Ahora bien, también podríamos tener una evolución, vamos de vuelta para que no quede todo junto, presión-volumen. ¿Sí? Yo puedo ir de 1 a 2, volumen 1, volumen 2. Podría ir desde 1 a 2 manteniendo la presión constante. ¿Sí? Cuando la evolución es a presión constante, ¿sí? Se dice que es isobárica. O sea, isobárica es una evolución a presión constante. Y bueno, podemos tener entonces una evolución isocórica unida con una isoterma, con una isobara, ¿sí? Hay un montón de combinaciones. Y hay una más, que es una evolución sin intercambio de calor con el medio, se llama adiabática. También se va a representar con una curva, pero con una curva que cae más rápidamente que la isoterma. Cuando tenemos una evolución adiabática estamos diciendo que no hay calor intercambiado con el medio. O sea, si nosotros pensamos en el primer principio de la termodinámica, lo que me está diciendo que es el calor intercambiado vale cero, por lo tanto la variación de energía interna va a ser igual al opuesto del trabajo. O sea, si yo tengo cierto trabajo positivo, bueno, la variación de energía interna va a ser negativa, y si el trabajo es negativo, la variación de energía interna va a ser positiva. Ok. Vamos a conversar con respecto al trabajo. El trabajo, ya dijimos hace un ratito, está relacionado con la variación de volumen. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. En el caso de una isocórica, ¿sí? Una evolución a volumen constante, el trabajo vale cero. Y en ese caso, el calor y la variación de energía interna van a coincidir. O sea, todo el calor intercambiado se va a ver reflejado en una variación de energía interna. Cuando hay una variación de volumen, puede pasar dos cosas: que el gas se expanda o que el gas se comprima. En el caso de que el gas se expanda, como en la evolución 1-2 que tenemos acá, ¿sí? El trabajo va a ser positivo, el trabajo lo va a hacer el gas. Cuando la variación de volumen es negativa, cuando el gas se comprime, que sería el proceso al revés, el trabajo va a ser negativo y el trabajo se dice que es externo, lo estamos realizando desde afuera. El trabajo, además, siempre va a ser el área encerrada por la evolución, por la curva que represente a la evolución con respecto al eje X. En la evolución 1-2, el trabajo es el área de este rectángulo. De hecho, a presión constante, como en este caso, el trabajo se calcula como, ¿sí?, presión por variación de volumen. Y bueno, como esta variación puede ser positiva o negativa, ¿sí?, eso me va a determinar el signo del trabajo. En este caso la variación es positiva porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Bien, otra cosa importante, ¿sí?, yo puedo tener varias evoluciones, vamos a hacer un ejemplo, y llegar a lograr lo que es un ciclo. Entonces imagínense, yo tengo la evolución de A hasta B, de B hasta C, vamos a poner acá el punto C, acá el punto B, y de vuelta de C nuevamente hasta A. O sea, todo termina donde empezó. ¿Sí? Entonces de esta forma yo lo que tengo acá
cuando se cierra tengo un ciclo. El ciclo puede tener cualquier forma porque eso va a depender de las infinitas evoluciones que se puedan dar. En este caso yo estoy usando 3 clásicas que se utilizan todo el tiempo, que son importantes, ¿eh? O sea, volumen constante. En este caso digamos que esta evolución BC es a temperatura constante, o sea, esto es una isoterma. Y por último, una evolución a presión constante, ¿sí? Una isobara. Yo acá tendría 2 trabajos. ¿Tengo trabajo en la evolución AB? No, porque es a volumen constante, ¿sí? ¿Tengo trabajo en la evolución BC? Sí, porque tengo toda el área esta encerrada. Ese trabajo en la evolución BC, que es el trabajo debajo de la isoterma, que yo ahora les voy a mostrar las fórmulas de cómo se calcula, va a ser un trabajo positivo porque el gas en este caso se está expandiendo. Entonces yo tengo toda el área encerrada, ¿sí? Esa área encerrada representa el trabajo en la evolución BC. Después yo tengo otro trabajo que es en la evolución CA. Pero en este caso, en la evolución CA, que en este caso es a presión constante, como el gas se está comprimiendo, ese trabajo va a ser negativo. Es el área en valor absoluto, ¿sí? El área me da justamente el trabajo de la evolución BA, pero este trabajo va a ser negativo. Entonces, el trabajo total en un ciclo siempre va a ser el área encerrada. O sea, la diferencia entre el trabajo positivo y el trabajo negativo, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, la evolución es en sentido, fíjense, de las agujas del reloj. Cuando la evolución es a favor de las agujas del reloj, el trabajo de todo el ciclo va a ser positivo. Ahora, cuando la evolución es al revés, ¿sí? Por ejemplo, ir de C a B, de B a A y de A a C, sería en sentido antihorario, el trabajo total, o sea, el trabajo de lo que está representado por el área encerrada va a ser negativo. Otra cuestión importante. La energía interna dijimos que depende de la temperatura. Cuando la variación de temperatura es 0, la variación de energía interna vale 0. Entonces, yo puedo decir que en la evolución BC, como estoy trabajando a temperatura constante, la variación de energía interna vale 0, o sea, no cambia. Y otra cosa también, si yo empiezo por el A, ¿sí? Y hago la evolución a B, BC y CA. Cuando yo empiezo en A, yo tengo determinada temperatura, ¿sí? Y cuando vuelvo a A, en este punto tengo la misma temperatura. O sea, no hubo variación en la temperatura. O sea, variación teniendo en cuenta la temperatura inicial y la temperatura final. O sea, tengo una temperatura y termino con la misma temperatura. En ese caso, la variación de energía interna también va a valer 0. ¿Por qué? Porque la energía interna es algo que se conoce como una función de estado. ¿Qué es una función de estado? Que no me importa todos los procesos intermedios, todo lo que pase en el medio, solamente me importa cuál es la situación inicial y cuál es la situación final, ¿sí? No así el trabajo y el calor no son variaciones, no son funciones de estado, pero sí la variación de energía interna. Entonces, si yo comienzo el ciclo con cierta temperatura y termino a la misma temperatura, la variación de energía interna va a valer 0. Bueno, vamos a hacer un cuadrito resumen, les voy a mostrar un cuadrito resumen y vamos a conversar sobre el mismo, ¿sí? Y de esta forma, bueno, vamos a terminar el video y bueno, después va a haber que practicar y practicar mucho. Pero no dejen de revisar, están todas membreteadas estas, no dejen de revisar este video porque dije cosas que son fundamentales para resolver ejercicios. O sea, este video lo estoy haciendo luego de haber resuelto un montón de ejercicios de parciales y de finales, ¿sí? Bueno, yo les voy a dar un resumen acá, pero por lo general estas formulitas de las cuales vamos a hablar no las van a tener que utilizar si ustedes analizan los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una evolución a presión constante, ¿sí? Bueno, se llama una evolución isobárica. ¿Y qué tenemos acá? Las 3 variables, ¿sí? Que incluyen el primer principio. L y W es trabajo, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cómo calculo yo el calor en una evolución isobárica? Y bueno, me dice Cp, cantidad de calor, es igual a Cp por N por variación de temperatura. Ahora, ¿qué es Cp? Cp es el calor específico a presión constante, por eso la P. Y bueno, ¿cuánto vale Cp? Y Cp va a depender si el gas es monoatómico o es diatómico, ¿sí? Entonces, aclaro algo, así hago yo un cuadrito y después nos remitimos a él. Cb, fíjense que aparece en esta otra fórmula, ¿sí? Es el calor específico del gas a volumen constante. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de gases, vamos a poner así. Gases monoatómicos, por ejemplo un gas noble, y o gases diatómicos. O sea, la molécula está constituida por dos átomos, como por ejemplo el oxígeno, ¿sí? O2, nitrógeno, nitrógeno 2, cloro, cloro 2, diatómicos. Entonces, el valor de Cp y de Cb va a depender si los gases son monoatómicos o diatómicos. En el caso de Cb va a ser 3 medios de la constante universal de los gases, de R, ¿sí? En cambio, Cp para gases monoatómicos va a ser 5 medios de R. En el caso de gases diatómicos, Cb va a ser 5 medios de R y Cp va a ser 7 medios de R, ¿sí? Entonces, en función de qué tipo de gases yo estoy trabajando, ¿sí? El valor que va a ir acá va a ser igual a 3 medios de R, o sea, R va a depender de las unidades que lleve, ¿no? Si es 0,082 atmósfera litro sobre grados Kelvin mol, va a ser 3 medios de ese valor, ¿sí? Pero bueno, las unidades de R pueden variar en función de lo que me den o en función del resto de las unidades que estemos trabajando. Entonces tenemos el calor específico a presión constante, el número de moles y la variación de temperatura. El producto de estos tres me va a dar el calor intercambiado en una evolución isobárica. La variación de energía interna, ¿sí? Va a ser, variación de energía interna va a ser Cb por N por delta T. O sea, calor específico a volumen constante por número de moles por variación de temperatura. Y el trabajo, como yo ya les había adelantado, va a ser igual a la presión por la variación del volumen, ¿sí? Bien, ahora, en una evolución isocórica, o sea, a volumen constante. Trabajo, primera conclusión que saco, trabajo vale cero. Entonces, si el trabajo vale cero, y vamos al primer principio, si el trabajo vale cero, la energía interna y el calor valen lo mismo. Por eso es la misma fórmula, ya sea para calcular el calor o la variación de energía interna. O sea, Cb por N por delta T. Ahora, en una evolución isotérmica, o sea, temperatura constante, tenemos para calcular, bueno, la primera conclusión que tienen que sacar ustedes es que la variación de energía interna vale cero, lo que les dije antes. ¿Por qué? Porque no varía la temperatura. Entonces, si la variación de energía interna vale cero, ¿sí? Cero igual a calor menos trabajo, el trabajo pasa sumando, el calor intercambiado va a ser igual al trabajo, ¿sí? Por eso también fíjense que coinciden las fórmulas, ¿no? Y bueno, mediante el desarrollo de una integral, porque estas fórmulas surgen de una integral de esta hipérbola, ¿sí? Se llega a la fórmula que permite calcular el calor. Número de moles por R por T por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. O sea, el volumen final y el inicial va a depender hacia dónde se produzca la evolución. Si la evolución se produce en este sentido, este volumen de acá va a ser el final y este el inicial. Pero si la evolución es en el otro sentido, va a ser exactamente al revés. Y ahí es lo que me va a determinar en ese caso, ¿sí? Va a ser también el signo del trabajo. O sea, en este caso, cuando esta evolución es de expansión, ¿sí? Todo esto me tiene que dar positivo. Y cuando es al revés, me tiene que dar negativo. También podemos trabajar, depende de los datos que tengamos, con esta otra expresión que es equivalente a esta, donde nos queda que el calor va a ser igual a N por la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la presión inicial sobre presión
final. Fíjense, ojo que acá está al revés con respecto a esto, ¿sí? Y bueno, en una adiabática, que no van a trabajar por lo general con adiabáticas, ¿sí? Fíjense que la cantidad de calor intercambiada vale 0, es lo que dijimos hace un rato, y la variación de energía interna se calcula como se ve, ¿sí? Calor específico a volumen constante por N por delta T. Y el trabajo va a ser lo mismo, pero negativo, es lo que hablábamos hoy. Si yo tengo el primer principio, ¿sí? Y el calor intercambiado vale 0, la variación de energía interna y el trabajo tienen signos contrarios. Por eso acá en la fórmula, las fórmulas tienen signos contrarios. Como conclusión entonces, en un ciclo, lo primero que concluyo es que la energía interna vale 0 y bueno, el trabajo va a ser positivo si es en sentido horario o negativo si es en sentido antihorario. Y esto me va a determinar también qué va a pasar con el signo del calor, si el calor es absorbido o el calor es eliminado. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo que la variación de energía interna vale 0, si esto vale 0, me queda que el trabajo pasa sumando, me queda que el trabajo es igual al calor, o sea, son iguales, igual signo, por lo tanto, sigue la misma regla que estamos diciendo acá. Así que bueno, chicuelos, es hora de practicar. Este es un tema que hay que practicar mucho, pero bueno, hay que razonarlo, no hay que hacer muchos desarrollos, siempre hay que razonar y de esa forma van a salir bárbaros los ejercicios. Nos vemos con el segundo principio. Chau, chau.